La chispa humana. En un rincón olvidado del brazo de Orión, existía un planeta azul al que sus habitantes llamaban Tierra. Por milenios, su civilización vivió ignorante del vasto tejido cósmico que conectaba los mundos. Y fue en el año 2471, cuando los humanos finalmente alcanzaron la velocidad de curvatura, que todo cambió. Al salir de su sistema por primera vez, fueron recibidos por la Confederación Galáctica, una alianza de miles de razas inteligentes. Cada especie, sin excepción, utilizaba una energía común, el mana, la fuerza viva que fluía en el universo como un río de luz. Manipulaban los elementos, moldeaban la materia, y algunos incluso viajaban entre dimensiones. Pero los humanos eran anómalos. Para los sabios galácticos era incomprensible una especie sin conexión al mana, incapaz de sentirlo, usarlo o responder a él. Fueron vistos como primitivos, como bestias que solo habían logrado llegar tan lejos por pura terquedad. La burla fue universal. Sin embargo, los sabios de la Confederación cometieron un error. Decidieron estudiar al hombre sin magia. Lo que encontraron los horrorizó y fascinó. Los humanos no eran inmunes al mana, eran contenedores sellados. Cada célula humana vibraba con una densidad mágica, 1000 veces mayor que la de cualquier especie conocida, pero su cuerpo la contenía, la reprimía, la mantenía dormida. Un antiguo vidente, el Darion, lo dijo así: ellos no carecen de mana, ellos son el mana que se niega a despertar. Un pequeño grupo de humanos fue llevado a la Academia de Éter en el planeta Auralis. Allí, durante años, se intentó lo imposible: enseñar magia a quienes nacieron sin magia. Fracasaron. Hasta que un joven terrestre, llamado Elianthorn, al borde de la muerte en una cámara de entrenamiento, estalló en una tormenta de creación. Donde antes había vacío, nacieron estrellas. Donde había muerte, floreció la vida. Los sabios quedaron atónitos. Aquello no era hechicería, era el poder del Big Bang contenido en un alma humana. Pronto, otros humanos comenzaron a despertar. Sus habilidades no se basaban en conjuros, ni varas, ni cánticos. Ellos creaban con el pensamiento, deformaban la realidad con el deseo. La Confederación cambió. El Consejo de los Antiguos se disolvió, y en su lugar se alzó el Cónclave de la Chispa, liderado por humanos y sus mentores arcanos. No eran dioses, pero los dioses antiguos comenzaron a temerlos. Hoy, en las fronteras del universo, se cuentan leyendas sobre los hijos del silencio mágico, aquellos que nacieron sin voz en el maná, pero que aprendieron a cantar con la voz de la creación. Con el tiempo, los humanos se convirtieron en leyenda viva. No solo habían aprendido a dominar el mana, sino a moldear realidades enteras con su imaginación. En vez de hechizos, creaban mundos. En lugar de destruir, tejían vida. Muchos los adoraban, otros los temían. Pero en las grietas más oscuras del multiverso, algo despertó. Eran los dioses del vacío, antiguas entidades que existían desde antes del tiempo, cuando solo había silencio y hambre. Dormían más allá del velo, donde la luz del mana no llega, y fueron despertados por el eco del poder humano, un eco tan intenso que rompió los sellos cósmicos. El primero en llegar fue Keelbor, el devorador de existencia. Le siguieron Setria, la reina de la entropía, y Ambratun, el corruptor de mundos. Los dioses del vacío no llegaron como invasores, llegaron como el fin. Desde los límites del espacio, su presencia se sintió primero como un eco. Los souls titilaban, los cristales de mana se marchitaban, y los pensamientos de millones se llenaban de pesadillas. La Confederación cayó en horas. Ni los Eldar con su sabiduría milenaria, ni los clanes Dravak con sus armas de antimateria pudieron contenerlos. El universo supo lo que era el miedo primitivo. Keelbor, el devorador de existencia, abría grietas en los planos con solo caminar. Cada paso suyo convertía mundos en polvo cósmico. Ambratun se deslizaba entre dimensiones, corrompiendo los corazones con solo ser nombrado. Y Setria, la reina de la entropía, susurraba a las estrellas para que se apagaran por voluntad propia. Ante ellos, los humanos reunieron a los suyos, los portadores de la chispa, apenas 147 seres ascendidos. Pocos, pero cada uno de ellos podía crear galaxias con un pensamiento si se unían. El campo de batalla, el horizonte de Sangrelux. El lugar elegido fue el horizonte de Sangrelux, donde una supernova congelada giraba eternamente sobre un agujero negro. Allí se
se alzó la ciudad del núcleo, una estructura viva, tejida de recuerdos, emociones y energía pura, la última esperanza de la realidad. Elian Thorne, ahora entidad de pensamiento y forma, lideraba la defensa. Su cuerpo era una silueta de fuego estelar, y en su voz se escuchaban coros de civilizaciones enteras. No nacimos para este momento, pero este momento nació para nosotros. Los humanos se conectaron entre sí a través del canal éter, una red de conciencia colectiva. No luchaban como soldados, luchaban como uno solo, como una conciencia despierta hecha de compasión, rabia, amor, miedo y fe. La primera ola, el vacío choca. Kelbor rompió el primer muro de defensa con su rugido. Cada palabra que pronunciaba se convertía en destrucción. Renuncia. Deja de ser. Miles de seres de oscuridad, conocidos como los cenicientos, invadieron. Pero los humanos crearon escudos de luz viviente. No con tecnología ni con magia tradicional. Con recuerdos. Eran memorias de infancia, de pérdidas, de esperanza. Eran emociones convertidas en estructuras indestructibles. Setria, al ver esto, susurró al tiempo mismo, intentando detener el flujo de existencia. El pasado y el futuro colapsaron, y los humanos sintieron su infancia, su muerte y su renacer al mismo tiempo. Solo uno resistió, Arialen, una antigua médica que transformó su trauma en fuerza, creando una nueva línea temporal que envolvió a sus aliados y los protegió de la entropía. El núcleo génesis, el precio. Cuando todo parecía perdido, los 10 humanos más antiguos, aquellos que primero despertaron la chispa, comenzaron el ritual del núcleo génesis. Formaron un anillo, fusionando sus cuerpos, almas y conciencias en una entidad de puro inicio. Las razas sobrevivientes del universo lloraron, porque sabían que no volverían a verlos como eran. Elian, el último en entrar al núcleo, miró atrás. No vio enemigos, vio posibilidades, y con una última palabra, crear, el núcleo génesis se activó. El fin del vacío, una nueva luz nació. No una explosión, una sinfonía. El núcleo génesis no destruyó a los dioses del vacío, los transformó. Kelbor fue convertido en una estrella eterna que alimentará galaxias nuevas. Setria fue sellada dentro de una dimensión donde solo florece la vida. Ambratum fue dividido entre millones de niños nacidos en ese momento, para que su oscuridad jamás vuelva a tener una sola forma. Los humanos ya no eran humanos, pero tampoco eran dioses como antes. Se convirtieron en equilibrio. Tras la activación del núcleo génesis, la guerra cesó. No quedó fuego, no quedaron gritos, solo una luz suave que envolvía los restos del campo de batalla, como una manta hecha de amaneceres. Los portadores de la chispa ya no estaban, sus cuerpos consumidos en la fusión del núcleo, sus nombres ahora parte de las constelaciones, y su esencia, tejida en la arquitectura del universo. El cosmos respiró, como si exhalara después de milenios de tensión. Las razas sobrevivientes reconstruyeron lo que pudieron. La Confederación fue renombrada como la Asamblea del Renacer, con un solo propósito: recordar que la humanidad no fue la salvación por su poder, sino por su capacidad de darlo todo sin pedir nada a cambio. El vacío silencioso, pero no todo fue victoria. En la profundidad del abismo negroluz, donde la materia y el tiempo no obedecen las leyes conocidas, algo sobrevivió. No Kelbor, no Setria, sino una grieta. Un espacio sin forma que murmura el eco de una idea. Un espacio sin forma que murmura el eco de una idea. Nada dura. Ni siquiera los dioses. Ese susurro no es amenaza. Es una semilla. Y espera. Las nuevas generaciones. Mientras tanto, nacieron los primeros niños desde el núcleo génesis. Hijos de razas distintas. Mezclas de culturas. Pero todos compartían una chispa. No tan poderosa como la de los antiguos humanos, pero auténtica. No podían crear galaxias, pero sí podían sanar la materia, revivir estrellas moribundas, escuchar el lenguaje del tiempo. Muchos creyeron que los humanos habían desaparecido para siempre, pero la herencia de la Tierra aún vivía en cada rincón del universo, en los templos forjados con pensamientos, en los códigos genéticos de mundos restaurados, en las canciones que hablaban del fuego que vino del frío. La última voz de Elian. Un siglo después del sacrificio, los astrónomos de la estación Zaret descubrieron una señal. No venía de una nave, ni de una dimensión conocida. Venía del
interior de una estrella viva, donde nunca antes había llegado una frecuencia. La señal era una sola frase, repetida con calma. Aún estamos aquí. En cada uno que Decide crear en vez de destruir. Era Elian Thorne, o al menos lo que quedaba de su conciencia cósmica. No había cuerpo, solo presencia. Y eso bastaba.